Buenas noches, gracias por estar con nosotros. En el programa de hoy estará acompañándonos el presidente del INCOP, el licenciado Pedro Loblein. Analizaremos cuestiones relativas al sector cooperativismo y su incidencia en el mercado financiero. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. En el programa de hoy estamos con el presidente del INCOP, el licenciado Pedro Loblein. Muy buenas noches, presidente. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos. Un placer estar acá compartiendo contigo esta noche. Licenciado, ¿podrías explicarle un poco a la teleaudiencia el INCOP, las principales funciones del INCOP? ¿Qué es el INCOP? Y actualmente, ¿desde hace cuánto tiempo está ejerciendo la presidencia? Y comentarle un poco a la teleaudiencia las principales estrategias o metas que está teniendo tu presidencia a cargo del INCOP. Bueno, el INCOP, la sigla INCOP viene de Instituto Nacional de Cooperativismo. Es un órgano creado por ley en el 2003, la ley 2157 crea el Instituto Nacional de Cooperativismo, el INCOP, y tiene dos funciones fundamentales. O sea, uno es el órgano regulador y controlador de las cooperativas. Es el órgano de aplicación de la ley de cooperativas, arrancada con la ley 438 y surgen algunas modificaciones de la ley 438, pero su función, que reitero, es la de regular y controlar a todo el sector cooperativo. De repente hablamos mucho del sector de cooperativas de ahorro y crédito y tenemos que entender que las cooperativas hay tres sectores bien definidos: el sector de cooperativas de ahorro y crédito, el sector de cooperativas de producción y el sector de demás tipos de cooperativas. Y después también vienen las federaciones y centrales y las confederaciones. Todo eso está bajo el éxito del INCOP, donde nosotros, digamos, reconocemos, damos el reconocimiento de las cooperativas. A partir de ahí ya toda la parte de las regulaciones de cuáles son lo que tiene que cumplir las cooperativas y el control del cumplimiento de toda la parte de las cooperativas, desde lo que vienen reglamentos, estatutos, la legislación actual. Y en este momento hay en el sector cooperativo a nivel nacional 756 cooperativas, digamos, que están todas reguladas y controladas por el Instituto Nacional de Cooperativismo. Estoy como presidente desde el 6 de enero del 2020, tengo un año, 6 meses, ¿no? Y uno de los objetivos principales por el cual, digamos, fue el norte de mi proyecto para llegar a ser presidente del INCOP es, en primer lugar, fortalecer al INCOP. A partir del fortalecimiento del INCOP, mejorar todo lo que sea la parte de control por sobre todas las cosas y adecuarla a todas las normativas, a toda la parte de marco general de regulación de cooperativas. Y fortalecer al sector cooperativo. El sector cooperativo paraguayo es un sector muy importante dentro del sistema financiero y dentro del sistema productivo. Me voy a recordar toda la parte de producción agrícola ganadera del país, un porcentaje muy elevado es de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, cuidar ese sector, velar de que se cumplan, que funcione por sobre todas las cosas, darle confianza a los socios a que las cooperativas están siendo controladas y están funcionando bien, ¿verdad? Licenciado, comentaste que asumiste en enero del 2020 y meses después te agarró en tu mandato, en tu primer trimestre, la pandemia, ¿verdad? Algunas cuestiones que desde el INCOP hayan instruccionado, sugerido a las cooperativas algún cambio en las políticas de crédito, algunas medidas que hayan surgido desde el INCOP que nos puedas comentar en este momento de pandemia que arrancó, digamos, prácticamente en marzo del año pasado.
Sí, realmente apenas inicial mi gestión frente al INCOP viene la pandemia, algo que nadie estaba preparado, ni como regulador ni las cooperativas de manera funcionando. Entonces realmente tuvimos que adecuarlo todo de acuerdo a cómo iba la situación, el comportamiento de la pandemia, ¿verdad? Nos sirvió mucho también, siempre intentamos nosotros de tener muy buen relacionamiento también con la otra entidad de control más importante, que es la Superintendencia de Banco, el Banco Central, y de manera conjunta, a la par de lo que, dentro de lo que salía del sistema financiero, nosotros también tratamos de adecuar las normativas. Pusimos como política de dar el marco general. Hay lo que nosotros denominamos marco general de regulación de las cooperativas, sí. Marco general de regulación de cooperativas de ahorro y crédito, marco general de cooperativas de producción. Tiene ciertas restricciones y limitaciones que qué es lo que pueden hacer las cooperativas. Lo primero que hicimos un poquito es bajar esos niveles de exigencia, darle mayor autonomía a las cooperativas, principalmente en el tema de servicios, es que no sea la normativa, las limitaciones para que la cooperativa pueda renegociar, reestructurar, ampliar los plazos o la misma concesión de crédito a los socios, que cada cooperativa dentro de su reglamento de crédito lo reglamente en función a... Las cooperativas son lo que conocen la característica de sus socios, ¿verdad? Sí. Entonces dentro, lo único que le decíamos, deben estar reglamentadas en los reglamentos de servicio y minimizar todas las exigencias. Pues. Y eso fue adecuándose. A medida, primero lo sacamos en vigencia hasta junio del 2020, luego nos fuimos hasta adecuando a cómo iba esto a diciembre del 2020. En diciembre nuevamente ampliamos a junio del 2021 y después ya en marzo nos dimos cuenta de que esto va a continuar todo el año y toda esa lo pasamos a 31 de diciembre de este año, ¿verdad? Desde el punto de vista administrativo, una cosa es el tema de los servicios y otra cosa también de, bueno, qué pueden hacer las cooperativas para que el impacto de la morosidad no castigue tan fuertemente los ejercicios. Le autorizamos primera parte, en los primeros meses, la posibilidad de diferir las previsiones causadas por la mora hasta 3 años y este año lo ampliamos hasta 5 años, donde las cooperativas pueden diferir las previsiones y no de esa manera por culpa de la morosidad y las previsiones estén teniendo resultados negativos, ¿verdad? Entonces, en definitiva lo que hicimos es de que las cooperativas tengan la libertad y que puedan, no a consecuencia de esta situación que, reitero, nadie estaba preparado, por un lado, el socio no pueda tener la posibilidad de adecuar. Siempre también cuando hablamos del socio es también ver aquellos socios que a fines de febrero, sí, ¿verdad? Si tenían una condición de crédito excelente, de socio excelente, o sea, la situación de cómo estaba con su cooperativa, mantenerlo eso. Sí. Y si a partir de ahí las moras, todos estos socios mantengan su nivel de calificación. Que no le incidan en la calificación en la riesgo, calificación de riesgo no le incida. Y entonces eso fuimos en comunicación permanente con las cooperativas buscando la mejor alternativa. Tenemos un problema grave el año pasado de que la ley de cooperativas están obligadas a que al 30 de abril hacer sus asambleas. Sí. A consecuencia de la pandemia no se pudo hacer, entonces tuvimos que recurrir al Parlamento y conseguimos una ley especial en el cual nos da al INCOP la atribución de autorizar los temas que competen a la Asamblea. Entonces, gracias a eso nosotros pudimos autorizarle a las cooperativas la distribución de excedente, el presupuesto anual, todo aquello que es competencia de Asamblea, que debe ser aprobado por Asamblea, nosotros la autorizábamos a ejecutar con la condición de que en el momento que se hace la Asamblea pongan a disposición, claro, de sus socios, ¿verdad? Entonces, eso fue hasta
si mal no recuerdo, septiembre del año pasado, muy difícil porque las cooperativas no tenían autorización, no podían operar normalmente y gracias al apoyo que hemos conseguido a nivel del legislativo y el ejecutivo, o sea, conseguimos la ley, eso ayudó muchísimo y en principio dijimos que ese iba a ser hasta diciembre. Pero ahora... Sí, hasta ahora. Seguimos hasta ahora limitaciones en el tema de hacer las asambleas, ¿verdad? Presidente, comentame un poco, una duda que siempre tuve, ni bien mencionaste en tu exposición reciente que el otro organismo rector regulador que tenemos en el sistema financiero es la Superintendencia de Bancos. Hoy en día, quítame esta duda, ¿la Superintendencia de Bancos, por su ley o existe alguna ley que le faculte a establecer ciertos parámetros, inclusive que pueda incidir sobre las cooperativas, o ustedes son 100% autónomos, independientes, entiéndase en lo que sería establecer políticas de crédito, establecer parámetros de riesgos, previsiones, o podría decirse que existe alguna incidencia que pueda partir del Banco Central en este sentido? No, somos 100% autónomos, 100% independientes, por eso somos el órgano de aplicación, Sí. de regulación. Ahora bien, hay que entender de que principalmente las cooperativas de ahorro y crédito representan algo demasiado importante dentro del sistema financiero. No somos una isla dentro, las cooperativas no son una isla dentro del sistema financiero. Entonces, lo que hacemos es, recuerdo los primeros tiempos había era prácticamente, no se podía hablar entre las cooperativas y la superintendencia de bancos, Sí. digamos, ¿verdad? Nosotros creemos de que tenemos que cooperar. Todo aquello que regulaciones que saca el Banco Central, el Superintendencia de Bancos, Banco Central, y creemos de que es aplicable a las cooperativas y debe ser igual en el tema de regulación, nosotros inmediatamente lo adecuamos a nuestras normas. Ya. Entonces, la regulación debe ser totalmente independiente, pero hay una coordinación, un relacionamiento muy bueno. Somos dos entidades del Estado en el cual hay una importancia es demasiado importante el sector cooperativo dentro del sistema financiero y trabajamos juntos. Ahora, hay una parte en el tema de las tasas usurarias. Sí. Eso sí, está luego la ley, y el que fija la tasa usuraria es el Banco Central. Sí. Y las cooperativas, como todos aquellos, tienen que respetar, y ese es el tope, esos son regulaciones, así que es del Banco Central y las cooperativas deben cumplir, ¿verdad? Entonces nosotros lo único que hacemos respecto a eso es, sacamos un comunicado dando conocimiento a las cooperativas para que no cometan esos errores de fijar tasas usurarias, digamos. Entonces nosotros lo único que hacemos, tomamos lo que emite el Banco Central y hacemos un comunicado para que las cooperativas tomen conocimiento directo, porque logramos también, hoy día hay un respeto muy grande hacia lo que hace el INCOP, entonces las cooperativas respetan y dicen, bueno, nuestro ente es el INCOP y esperan que el INCOP haga eso. Y bueno, estas son así las cosas que el Banco Central tiene respecto a las tasas usurarias. Después, todo lo demás es totalmente autónomo, totalmente lo fija el INCOP, toda la parte de regulación, o sea, el órgano de aplicación de la ley. Claro, aclarada mis dudas. Licenciado, quiero ir a un corte y luego quiero tocar un poco contigo el tema de cómo viste hacer un comparativo entre el 2020, primer semestre 2021, lo que es el consumo y la demanda de crédito en el sector del cooperativismo. Volvemos en breve con el presidente del INCOP. Continuamos con el licenciado Pedro Loblein. Licenciado, el 2020, año donde se inicia la pandemia, en comparación con este primer semestre de 2021, ¿cómo observaron ustedes del INCOP la demanda de créditos y también la cuestión de morosidad que se dio en el mercado financiero? Bueno, realmente al cierre del primer semestre, de este primer semestre a junio, vemos nosotros que este año aumentó la colocación de crédito. Hay mayor demanda todavía, no lo esperado, Claro. pero sí hubo un crecimiento en la colocación.
de crédito. Sí, lo que vimos también hay que hay un cambio en el destino del crédito, ¿verdad? Hubo una retracción en el crecimiento, pero en el crecimiento de consumo, Sí. que es el nicho de las cooperativas, el Sí. crédito de consumo. Ahí bajó, hay un crecimiento negativo de casi el 9%, pero en contrapartida hubo un crecimiento muy importante de colocación de crédito al sector industrial, a las pequeñas y medianas empresas, a MPymes, ahí creció considerablemente. Crédito a la vivienda también aumentó, un crecimiento muy significativo. Y el crédito, eso refleja, digamos, el rol que cumple la cooperativa, el crédito destinado a la salud. Sí. Ahí hubo un crecimiento muy alto porque los socios tenían que recurrir a su cooperativa para los créditos para poder hacer frente a todos los problemas de salud, internación, todo lo que la consecuencia de que trajo la pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces, allí un crecimiento también, casi se duplicó la colocación de crédito en destino de salud. Entonces, reitero, el que bajó el consumo se dejó y hubo un crecimiento en todos los otros. El activo de las cooperativas tuvo un crecimiento muy importante. En todos los, en el activo tuvo un crecimiento de 3,4% este primer semestre, el año pasado fue de 2,5%, o sea, en las carteras de ahorro sigue creciendo, por eso que el crecimiento del activo de las cooperativas es fuertemente en activo líquido. Hay un exceso de liquidez en el sector, está 30% la liquidez en el sector. Muy buenos resultados desde el punto de vista de los excedentes, 84% mayor a lo que fue el mismo semestre del año pasado. Y la morosidad está en el nivel de los últimos 4 años. El año pasado fue superior. Este año cerró en 8,8 el primer semestre y si uno mira desde el 2017, 18 siempre estuvo en ese orden del 8,4 al 8,7, o sea, estamos en el mismo nivel de lo que fue los años anteriores y el año pasado justo en ese segundo trimestre, Sí. marzo, abril y mayo, o sea, hasta junio fue donde se cerró, no se trabajó total. y ahí sí se disparó, que llegó al tope máximo en abril del 10,2 y cerró a junio en 9,9. Algo muy notorio en esta pandemia fue el auge o la demanda alta en materia de créditos para las MIPYMES, presidente. La AFD en su momento salió al mercado es decir, era una herramienta que ya existía, Fisalco, pero digamos la ayornó y ajustó un poco su legislación a fin de que las cooperativas y casas de crédito puedan ser un canal de financiación a través de Fisalco. Entiendo, ya lo hemos analizado aquí en el programa con varios actores del mercado financiero, que la AFD lo que hizo fue seleccionar a cooperativas y casas de crédito porque estos dos sectores del mercado tienen una capilaridad muy importante, penetran en un sector de la economía de la población donde probablemente los bancos financieros no llegan, ¿verdad? Hoy en día Fisalco está, digamos, sin fondos. Estuvo ya con nosotros en su momento la presidenta de la AFD, estuvieron directores también. ¿Cómo ustedes del INCOP, como del sector cooperativismo, vieron al desarrollo de Fisalco? ¿Fue algo positivo? ¿Algo que necesitó de mayor, digamos, ajusta a la realidad del sector? Recordemos que hay un tope en materia de tasa, 5.5, que por ahí no era muy atractivo. Entonces, ¿cómo ven ustedes el Fisalco del sector cooperativismo? Bueno, esa fue una herramienta en la cual me tocó participar en la creación misma, hubo un trabajo muy coordinado, la colaboración que nosotros hicimos desde el INCOP en reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio, con AFD, también con la gente de Hacienda, en la creación de Fisalco, ¿verdad? Sí. O sea, hay dos productos que tiene AFD, uno es el FOGAPI, sí, y el otro es Fisalco, ¿verdad? Puntualmente hablando de Fisalco fue la posibilidad de que cooperativas que no eran IFIs de AFD
puedan también recibir, y esas eran las que recibieron esta inyección para dar crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Fue un producto muy importante, eso ayudó. Cuando yo hablo del crecimiento que tuvo el destino de crédito, de microcrédito, porque hasta el primer trimestre de este año, hasta marzo todavía las cooperativas seguían, después ya, ya se cortó, digamos, no hay más fondo para el Fisalco. Fue un producto muy importante, cumplió un rol demasiado bueno de inyección de capital. Quizás el momento fue un poco más difícil porque era un momento en donde se le inyectaba capital operativo a un micro, pequeña y mediana empresa, pero no había venta. Entonces estaba todo parado. Estaba todo parado, es comprar y mercadería y estaba todo parado. Entonces quizás faltó un poquito de esa continuidad ahora en este momento que se está reactivando, inyectarle ese tipo de capital al micro pequeño empresario va a ser muy bueno porque el micro pequeño empresario necesita el capital, esa platita para comprar su mercadería, por eso el capital operativo, y venderlo y empieza la rotación rápida. Claro. Así funciona. Quizás allí fue donde pensábamos de que bueno, la pandemia no iba a durar tanto y se iba a reactivar, aguantaron, pero sirvió muchísimo para el aguante, digamos, de nuestra gente, ¿verdad? Yo el tema escuché mucho no era muy atractivo, pero dentro del sector cooperativo se ha demostrado de que ese express básicamente prácticamente 5 puntos, porque 5 puntos, sí, claro. era que le quedaba a la cooperativa, estaban de acuerdo, no hubo muchas reacciones negativas en eso. Además, algunas cooperativas inclusive dieron por debajo, dieron al 5%, otros al 4,5%, o sea, le daba el express como para hacerlo frente a eso. ¿Qué explicación recibieron de la AFD, presidente, y también del equipo económico de las razones por las cuales hoy en día Fisalco quedó sin fondeo? Ahora, pues, recordemos que los fondos de Fisalco fueron redireccionados a Fogapi, ¿verdad? ¿Recibieron algún tipo de explicación? Porque hoy en día quedaron esas cooperativas que no son consideradas como IFIs por parte de la AFD, como también aquellas casas de crédito, quedaron, digamos, sin este fondeo de parte de la AFD. Quizá, o sea, voy a tratar un poquito de recordar que era el tema siempre era de que del Fisalco salió con ese tope de tasa de la misma ley, la reglamentación misma de la ley estaba un poco limitada, entonces, y como muchos sectores no le era muy atractivo el tope de tasa y todo eso, y el tema es la inyección, ¿quién inyecta ese fondo? De ahí venía, porque eso recuerda que del Banco Nacional de Fomento es el que inyectó el capital para la creación de esa figura. Entonces era, bueno, ¿de dónde venir los fondos para eso, ¿verdad? O sea, yo creo que personalmente y viendo un poquito desde el sector, quizás adecuando algunas, dada la experiencia, porque esa era una experiencia nueva, bueno, vamos a crear este producto, vamos a hacer, que reitero, muy positivo, quizás adecuarlo un poco en base a esa experiencia sería bueno para apoyarle en este momento que empieza la reactivación. Una de las cosas que decía en la reunión, me parecía muy largo un año de gracia, porque conozco muy bien cómo funciona la micro, pequeña y mediana empresa. Es de pequeños capitales, no mucho, pero de alta rotación, de 35, 40. Entonces, si le da y después dentro de un año recién empiezan a pagar, ya vendió toda su mercadería, ya está, no sabemos cuál es la condición. Entonces, quizás allí es también otro tema que hay que adecuar. No poner un tope, sino hasta, recuerdo que inicialmente salió hasta un año, después en la conversación se permitió hasta 6 meses. Sí. Porque tenemos muchas cooperativas de que el socio ya viene y quiere cancelar, o sea, en marzo ya quería cancelar su crédito para poder, porque seguía endeudado con la cooperativa, y por culpa de eso no podía recibir otro. Entonces era cancelar esto para recibir otro crédito porque necesita el día a día, como se dice, ¿verdad? Entonces quizás por ahí adecuar todos esos requisitos para lograr tener nuevamente este fondo a disposición de las cooperativas y de las otras entidades financieras, ¿no? Coincido contigo en el tema del plazo porque la verdad que yo también conocí casos de personas que accedieron al crédito y al mes número 10, antes de vengar su primera cuota,
cancelaron el crédito y solicitaron la exoneración de los intereses no devengados. Así es, ¿verdad? Y sin embargo el compromiso de la cooperativa con la AFD continúa. Claro, esa es una cuestión que probablemente no se haya tenido en cuenta y bueno, y hubo mucha gente que la aprovechó, ¿verdad? Mucha gente la aprovechó. Sí. Presidente, quiero ir a un corte nuevamente y luego hablar un poco de el relacionamiento entre el INCOP y el Congreso en específico y tocar algunos temas particulares. Volvemos en breve con el presidente del INCOP. Continuamos con el presidente del INCOP. Presidente, mencionaste en el primer bloque que en su momento las cooperativas tuvieron una coyuntura muy complicada por el tema de la realización de asambleas que por ley a ustedes les obligaban había un tope de que era el mes de abril. Y recurrieron al Congreso en su momento para obtener una ley especial que les faculte a diferir la realización de esta asamblea. Entonces, obviamente, hay una gimnasia de parte del INCOP con el Congreso. Ahora, quiero traer a colación bastantes cuestiones. O sea, esta pandemia que hoy en día está azotando el país, el mundo entero, también es un caldo de oportunidades para muchas propuestas populistas. Convengamos que existen muchos actores políticos, muchos parlamentarios que aprovechan esta situación para digamos, presentar proyectos de leyes que son inaplicables o que eventualmente sí son aplicables, pero que en lugar de traer algún tipo de solución o beneficio, traen consecuencias negativas al comportamiento que debe tener un mercado de créditos sano y saludable en la economía de nuestro país. No voy a mencionar el nombre del parlamentario, pero hace poco se presentó un proyecto de ley donde, mira que esto, no sé si es novedad para vos, presidente, pero es algo reciente, la semana pasada, un parlamentario presentó un proyecto de ley donde se limita el reclamo de deudas morosas extrajudiciales y se topea 2 reclamos que puede hacer, entiéndase, un banco, una financiera, una cooperativa, una casa de crédito. Cualquier actor de crédito, si tiene una deuda en mora, puede realizar hasta 2 reclamos nada más. No recuerdo si era por semana o por mes a un deudor moroso. En caso de sobrepasar eso, imagínate que había una multa de 150 salarios mínimos. Entonces, situaciones como esta, proyectos como este, que si bien pueden caer de buenas a primeras, como algo, bueno, se quiere proteger al consumidor, pero lo que se olvida es que si esto se llega a aplicar, las políticas de crédito se van a endurecer, presidente, desde los bancos, de la financiera, las casas de crédito y las cooperativas, porque cada vez el otorgante de crédito va a tener más temor de otorgar un crédito, cada vez va a filtrar más a quién le doy crédito y a quién no. Entonces aquellas personas que alguna vez tuvieron algún que otro retraso en su comportamiento de pago van a ser afectados, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes del INCOP a veces este tipo de propuestas un poco populistas? Realmente, bueno, el principio por suerte tenemos muy buen relacionamiento con toda la parte del Poder Legislativo, tanto senadores, diputados, una gimnasia permanente, estamos varios proyectos, y coincido el término que usaste de populista, en estos año y medio pero muchísimos proyectos estuvieron en el cual nosotros tuvimos que participar, opinar, y siempre de las comisiones del Parlamento envían y piden opinión al INCOP. Sí. Desconozco, es algo totalmente nuevo del proyecto que me estás comentando, pero me pongo del lado de la experiencia. Yo fui muchos años presidente de cooperativa y el reclamar es una herramienta de lograr que el socio pague. O sea, preferible ir y pedirle antes que recurrir a una demanda judicial. Una demanda judicial. Si yo solamente 2 veces, o sea, me imagino nomás, 2 veces puede una cooperativa reclamarle al socio, ¿cuál es la otra alternativa que le queda?
Demandar. Demandar. Y está lleno de demandas. Lo judicial encarece por todos lados, o sea, y el socio va a reaccionar mal porque me parece realmente quiero conocer bien el proyecto y dar mi opinión, pero escuchándote solamente con esos términos me parece que no va a ayudar absolutamente nada en el tema de lo que es el manejo de crédito y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que se mide en el momento de conceder el crédito? El riesgo. Y en esta situación, hoy Pedro Loblein tiene capacidad de pago porque su negocio está bien. A lo un mes, me dicen a mí las cooperativas, es increíble. Nosotros le damos un crédito a un Pedro Loblein, excelente pagador, ¿ya? Paga una cuota, la segunda cuota ya no paga, la tercera ya no puede porque su negocio, su ingreso bajaron totalmente. O sea, el medir cuál va a ser la condición de pago de una persona de aquí a 2, 3, 6 meses es totalmente incierto porque es incierto el momento de la reactivación económica. Entonces para mí va a influir fuertemente en el momento del análisis y el asumir riesgo en colocación de crédito. ¿Qué es lo que queda? Hay que tener en cuenta que en el tema financiero, en el manejo financiero, la tasa de interés se fija en función al riesgo de la concesión. O sea, es un factor importante en el momento de determinar cuál va a ser la tasa y el spread que voy a tener entre mi costo financiero, mi gasto y el riesgo para fijar la tasa y dar el crédito. O sea, eso hay que tener mucho cuidado en estos proyectos. Recuerdo que hace 2, 3 meses también un parlamentario presenta un proyecto, llega en nuestra mesa un proyecto en donde fijaban tope de tasas, 6 puntos por encima del promedio del costo financiero. O sea, sobre el promedio de la tasa pasiva, 6 puntos encima. ¿Y para qué está entonces el tope de tasa usuraria? Claro. Se contraponen las dos leyes. Se contrapone, o sea, entonces hemos dialogado ¿verdad? Y se dio cuenta de que no, y se retiró otra vez el proyecto, ¿verdad? Para no crear un conflicto totalmente innecesario entre el sector que está trabajando, digamos, ¿verdad? Así que habría que ver, tomar un poco conocimiento de esto y dialogar con el parlamentario, con el senador o diputado, no sé qué presentó eso, para analizarlo, y este tipo de proyectos populistas no ayuda para nada. El ejemplo viviente, licenciado, es lo que pasó alguna vez con el tope de la tasa de tarjeta de crédito. Que hasta hoy sigue teniendo. Recordemos que en ese momento se generó una coyuntura, los votos se dieron y se pretendió topear la tasa a los efectos de buscar un beneficio para el consumidor, y lo que se logró es la desbancarización de muchos de ellos, la falta de acceso al crédito. Muchas de aquellas personas que tenían una línea de crédito con tarjeta de crédito, a la renovación del plástico o a la renovación de la línea, les disminuyeron la línea específicamente porque los números no daban, y generó y sigue generando una consecuencia, a mi criterio, nefasta para nuestro mercado. Bajó el consumo, entonces no se midió lo que se venía a futuro con esa ley, y hoy en día todos los actores a quienes le invitamos a este programa coinciden. Sector cooperativo, sector bancario, sector financiero, sector casa de crédito, que esa ley no, ex ministro de Hacienda, actual ministro de Hacienda, todos opinan en ese sentido, pero hoy yo no veo alguna iniciativa legislativa que intente enmendar esa situación, que yo creo que en un momento sí va a llegar, ¿verdad? Y es el ejemplo viviente, licenciado. Así es. El espíritu de esa ley yo creo que fue buena, porque hay que reconocer que hubo también, eran otras épocas, las tasas usurarias estaban pero elevadísimas, estaban más del 50%. Hoy día la tasa usuraria, que justamente para el mes de agosto es 33,12. Sí. El año pasado, en junio, estaba por encima del 36, ¿cómo va bajando? Claro. Entonces, el mercado mismo te va regulando la tasa. Regulando la tasa, ¿verdad? Entonces, en su momento era, bueno, pero la coyuntura actual tiene el promedio, esta situación de exceso de liquidez en el mercado hace de que el promedio de tasa pasiva esté en el más bajo de la historia.
Y en este momento la tasa máxima sobre tarjeta de crédito es 12, si mal no recuerdo, 12,38. Algo así está. ¿Verdad? Y eso, gracias a que se logró algo que desde 2015 veníamos trabajando INCOP con el Banco Central y por fin se logró unificar. Gracias a eso está para los bancos en eso. Porque si nos seguíamos al 2, si mal está algo así como 2,7% el promedio de los bancos, multiplicado por 3, la tasa iba a estar menos del 8%. Claro. Gracias a que estamos unificando los dos, hay un promedio más alto porque las cooperativas tienen una tasa pasiva más alta, estamos en 12%, pero cada mes va bajando, va bajando. Entonces, totalmente el negocio de tarjeta es un negocio negativo desde el punto de vista financiero para las cooperativas, los bancos y todo, y es el momento que se debe analizar y levantar ese tope o buscar de cómo una fórmula hacer, por lo menos intermedia, sí, que permita levantar el consumo en ese sentido, ¿verdad? así mismo, o sea, hay que sentarlo. Yo creo que inclusive los usuarios, los tarjetas habientes, digamos, son conscientes de eso, porque si uno va, un crédito de consumo está 18% en promedio. Sí. Mira, es mucho más barato utilizar mi tarjeta y entonces ¿qué les queda a las entidades emisoras? Bajar la línea de crédito. Claro, me decía un amigo que aprovechó una coyuntura, le habían expedido en un mismo banco, le ofrecieron 3 tarjetas de distintos emisores y con una buena línea de crédito, y quitó las 3 tarjetas y compró un auto a cuota. Sí, le sale más barato que cualquier crédito. Le sale más barato, ¿verdad? Sí. Entonces, pero o sea, obviamente que cuando la entidad se detecte, que eso se viralice, va a comenzar a bajar la línea no de queda crédito. otro, sí, No queda otro. O sea, sí. entonces, es una cuestión que hay que ir analizando, ¿verdad? Porque además que se da también en el sector bancario, lo mismo que mencionaste, hay en este momento un superávit en lo que es la capitalización que tienen las cooperativas y también los bancos. Los bancos están con superávit en sus fondos y hay a su vez una alta demanda de crédito, presidente. Y yo soy del criterio que tenemos que buscar un punto intermedio para que los bancos comiencen a soltar las cooperativas, las financieras y las casas de crédito a alivianar o a permitir un mayor acceso al crédito, pero para eso se tienen que dar también ciertas políticas que eviten que ellos asuman un riesgo que a la larga pueda repercutir en sus finanzas, ¿verdad? Claro, o sea, con ese proyecto de ley que mencionaste, Sí. ¿qué va a ocurrir? Resulta que en este momento le estamos pidiendo, hablo desde el INCOP a las cooperativas, y mismo ocurre del Banco Central, y todo el sistema dice a las entidades financieras, hay un exceso de liquidez y nosotros le decimos a las cooperativas, no pueden seguir tienen que hacer oferta, bajar tasa, buscar los mecanismos de poder, no pueden seguir teniendo esa alta liquidez porque eso repercute en el costo financiero. Sí. Entonces deben buscar. Y por otro lado sale una ley en donde no, el riesgo, entonces que topea el reclamo. Que topea. Entonces lo que se va a ocurrir es buscar dónde invertir ese activo improductivo, esa liquidez, invertir que te genere con el menor riesgo posible y al final para lo que necesita realmente, para que la economía empiece a dinamizarse, necesitamos que haya oferta de crédito. Por eso hay exceso de liquidez. Claro. Hay un problema muy lindo, digo yo. Ojalá para este segundo semestre hay un problema muy lindo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de liquidez, hay capital, las cooperativas tienen plata, los bancos tienen mucha plata, entonces tiene que haber oferta, tiene que haber todo tipo de posibilidades para que la gente y los socios principalmente cuando hablo de cooperativas, les sea atractivo y se tomen los créditos para tener capital operativo, pero si le dan por otra legislación, se le restringe, no va a ayudar para nada. O sea, por un lado vamos a decir una cosa. Que generó el mismo efecto del tope de tasa de tarjeta de crédito. Claro, proyecto de ley, sí hay que prosperar. Quiero un último corte, presidente, y volvemos en breve. Seguimos en breve con el presidente del INCOP.
llegamos a nuestro último bloque. Licenciado Loblein, hablamos de muchos temas y quiero tocar un tema. El tema del acceso a la información es una cuestión muy importante en el mundo del crédito. Hoy en día tenemos por un lado una central de riesgos que es manejada por el Banco Central del Paraguay. El INCOP, ¿cómo se maneja en todo lo que es acceso a la información? Porque siempre consideramos es muy importante que cuando Esteban Vizocolana vaya a una cooperativa, solicite un crédito, la cooperativa sepa, digamos, cuál es la situación patrimonial de Estefan y también si él tiene créditos en bancos, en cooperativas, en otras casas de crédito. Y hoy en día creo que no existe ese control cruzado, presidente. Es digamos, no sé si decir una falencia, pero podría convertirse el día de mañana en una falencia que incida mucho en el mercado financiero. Sí, es una debilidad que tenemos dentro de lo que es el INCOP. Eso es algo que viene ya hablando de hace varios años, fácilmente de 2012, 2010, 2010, de la central de riesgo del INCOP. Lastimosamente, las inversiones que se hizo en su momento en el diseño de una central de riesgo, se hizo un diseño donde se pide demasiada información a las cooperativas y debemos decir, cuando el ente regulador tiene que pedir informaciones que sean útiles. Informaciones que al final no es útil y hace que, en primer lugar, la transferencia de la información hacia el INCOP es muy lenta por lo pesado que es lo que las cooperativas deben comunicar, y internamente la capacidad tecnológica del INCOP no está diseñado como para ser lo suficientemente rápido en respuesta y todo eso, y se vuelve un software muy pesado, muy lento y no se puede utilizar. Esa es la realidad Claro. lastimosamente. Entonces nosotros ahora estamos en un proyecto, yo planteé el tema de inversión, de hecho, si una de las debilidades más grandes que me encontré en el tema de INCOP es el bajo desarrollo tecnológico. O sea, estamos ahí. Entonces, dentro del presupuesto para el año que viene, toda la inversión que vamos a hacer lo estamos destinando a fortalecer tecnológicamente, y dentro es el tema del rediseño de la central de riesgo. Porque llegamos ya en el 2016, 2017 se llegó en una coordinación, en un acuerdo de transferencia de la central de riesgo del Banco Central versus la central de riesgo del INCOP y compartir esa información. Pero al ser esto, estar en una Ferrari, esta está en un Brasilia, no hay posibilidad de compatibilizar eso. Entonces el INCOP debe desarrollarse tecnológicamente en eso. Es demasiado importante conocer que una cooperativa conozca el nivel de endeudamiento del socio. Claro. A eso que te está refiriendo, debe acá, debe acá, debe acá. Si no compartimos esa información, no tenemos capacidad de tener ese tipo de informaciones, es muy difícil determinar el nivel de endeudamiento de un socio, ¿verdad? Entonces es algo que lastimosamente estamos con ese tema pendiente inconveniente. por... Sí, lastimosamente el análisis que nosotros hicimos, el estudio, no nos queda otro que rediseñar, desarrollar un software mucho más ágil, y que en primer lugar la información que se pida sea realmente, quizá en su momento proyectando, estuvo muy bien el diseño que hicieron, pero se tendría que dividir en dos, no mezclar un objetivo de central de riesgo con otros objetivos de información que se quiso aprovechar. Sí. Con un solo canal tener todas las informaciones, y eso hace que una sola cooperativa, cuando empezó a transferir su información, tardó 8 horas. No, y mientras tanto es como está acá trancado el camino y la otra cooperativa están esperando a dar la información. Sí. No Presidente, es posible, no hay que ¿verdad? descartar, alguna vez creo que ya compartimos alguna reunión, no hay que descartar eventualmente algún tipo de alianza con una empresa privada, ¿verdad? Recuerde usted que VIXA es uno de los principales auspiciantes de este programa. VIXA es un buró de créditos que hoy en día le tiene a más de 100, 130 empresas ya asociadas,
con un caudal de información muy importante, y VIXA, digamos, registra información de bancos, cooperativas, casas de crédito, financieras, empresas comerciales, y la información es online. Y es decir, a las 9 de la mañana Pedro Lolén solicitó un crédito en un banco, y a las 11 se va a una cooperativa, y la cooperativa ya sabe que en el banco se consultó sobre Pedro Lolén. O sea, yo siempre digo que este es un tema, el tema del acceso a la información es clave, porque fíjese que tenemos por un lado las centrales del riesgo del Banco Central. En esa central no está la información de las casas de crédito. Tenemos probablemente la central de riesgo en proyecto, en proceso del INCOP. Ahí no está la información tampoco de la... entonces uno está a veces dando un crédito a ciegas, ¿verdad? Porque no sabe en realidad una misma persona cuántas operaciones tiene en distintas empresas de crédito o en distintas entidades financieras. Entonces yo creo que a la larga sería importante para el INCOP por ahí generar algún tipo. El próximo programa va a estar el presidente de VIXA aquí, entonces le voy a decir que refuerce esa visita contigo y puedan avanzar un poquitito en ese sentido. Presidente, ¿algún mensaje final que quiera dejarle a los socios de INCOP, al sector cooperativismo, para cerrar un poco el programa? Bueno, el mensaje es cooperar todos juntos, de socios y cooperativas, buscar la estrategia desde las cooperativas en diseñar los productos financieros que requieren los socios en estos cuatro meses que queda del año. Claro. Y lograr que ese buen crecimiento de crédito que hubo en este primer semestre, a pesar de lo difícil, no estuvo muy malo, hubo un crecimiento en el tema de crédito, esto sea mucho más eso, se duplique o se triplique si es posible, y cerrar un buen año. O sea, ojalá esta situación de pandemia realmente vaya ya y empecemos ya con un dinamismo económico más fuerte, y las cooperativas en general puedan cerrar el buen año como hasta ahora está apuntando. Cerró un muy buen semestre, y si hay un trabajo, el estar cada vez más cerca de su socio, se puede lograr cerrar un muy buen año. Y dejar olvidarnos ya de todo lo que fue la pandemia, ¿verdad? O sea, acá cooperación, trabajo, integración también entre cooperativas es lo que ayuda a fortalecer el sector. La comunicación entre cooperativas es fundamental para que todos conozcan cómo va la coyuntura, y dentro de eso poder ir saliendo de esta situación difícil que hay hasta el momento, ¿verdad? Muy importante el mensaje, presidente. Te agradecemos de la producción del programa por estar con nosotros. Sabemos que son una persona con muchas actividades diarias, y el hecho que te hayas tomado una hora de tu tiempo para nosotros es importante, y vamos a estar molestándote para otras oportunidades. No, muchas gracias por la invitación, Estefan. Un gusto compartir. Siempre les da esa posibilidad que ustedes nos dan para poder también hablar un poco de cómo está el sector, de qué estamos haciendo nosotros, dar también tranquilidad a todo, al mercado en general, bueno, de que sí hay una entidad que dentro de las dificultades está tratando de hacer bien las cosas, y ustedes son un canal demasiado importante. Por eso te agradezco, Estefan, y cuando quiera oportunidad está. Gracias, presidente. Esta fue la entrevista con el presidente del INCOP, el licenciado Pedro Lolén. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.